El punto que estamos desarrollando lo hemos titulado ¿Cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida? O sea, 4 verdades para que el carácter de Cristo se forme en mi vida. La primera verdad es entrando a Cristo. Es cuando me hago uno con Cristo, cuando se hace real ese Juan 3 al 6, el nuevo nacimiento, la regeneración, o ese 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él, o ese Efesios 1:13 que dice las Escrituras que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa. Es cuando yo entro a Cristo, automáticamente viene el nuevo nacimiento, la regeneración, el hacerme uno con Cristo en su espíritu. Ya esa es la primera verdad, ya la estudiamos. La segunda verdad es que Cristo se revela a mi vida. Después de hacerme uno con Cristo, ahora teniendo a su espíritu, teniendo su mente, porque cuando me hago uno con Cristo tengo la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Cuando me hago uno con Cristo tengo el espíritu de Cristo, 2 Corintios 3:17, que dice el Señor es el espíritu, donde está el espíritu del Señor hay libertad. Cuando me hago uno con Cristo tengo el vestido de Cristo, donde dice la Escritura en Romanos ya lo confirmo 13:14 o 14:13, voy a confirmarlo, donde las Escrituras dice que ya estoy vestido de Cristo, que es la justicia de Dios. Entonces, el hacerme uno con Cristo me lleva ya a recuperar esa verdadera identidad, a disfrutar de esas verdades. Romanos 13:14, ese es el texto. Estamos vestidos del Señor Jesucristo. Y ya después de hacerme uno con Cristo, lo segundo es que Cristo se empieza a revelar a mi vida. Cristo empieza a darse a conocer, a manifestarse. Y la revelación más importante de Cristo para nuestras vidas es su señorío. Es que Cristo se revele como el Señor, como el Kyrios, como el amo, como el dueño absoluto de nuestra vida. Ya lo vimos la semana anterior, hablábamos de que lo único que necesitamos es reino, es Señor, es gobierno, es señorío. Vamos a recordar 3 textos de las Sagradas Escrituras que nos quedaron faltando en este punto. El primero está en el libro de Isaías. Vamos a leer un momento Isaías capítulo 45, verso 22 y verso 23. Isaías capítulo 45, verso 22 y 23, para cerrar la segunda verdad del punto y del tema, cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida. Yo quiero tener el carácter de Cristo, que es la imagen de Dios en mí. ¿Qué debo hacer? Primero, entrar a Cristo de verdad. Segundo, ya Cristo se empieza a revelar, voy a conocerle tal cual como las Escrituras me lo enseñan. Dice Isaías capítulo 45, verso 22 y 23. Dice las Sagradas Escrituras, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará, confesará toda lengua. Desde el Antiguo Testamento ya las Escrituras nos destapan esa realidad de que toda rodilla se iba a doblar y de que toda lengua iba a confesar. Romanos capítulo 14, verso 11, para cerrar el punto de la segunda verdad. Cristo se revela a mi vida, pero como el Señor, como el Rey que necesito para entrar en el orden. Dice Romanos capítulo 14, verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y le dice, escrito está, Isaías 45, 23, que acabamos de leer. Y uno cada día más confirma que entre el antiguo pacto o testamento
y entre el Nuevo Pacto y Testamento hay una armonía perfecta. La Biblia no se contradice, sino que se necesita de una correcta interpretación. Pero tanto el Antiguo Pacto o Testamento y el Nuevo Pacto y Testamento viven en una armonía y una unidad perfecta, según las Escrituras. En Romanos 14:11 el apóstol Pablo está recordando ese texto, Isaías 45:23, y Filipenses 2:11, para cerrar este segundo punto, que es un texto muy conocido desde el versículo 10, podríamos mirarlo, Filipenses capítulo 2, verso 10 y verso 11. Dice las Sagradas Escrituras: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La revelación más poderosa que podemos tener de Cristo es su reino, su señorío, su control en nuestras vidas. Entonces cerramos allí y hoy entramos a estudiar la tercer verdad del tema: cómo, o 4 verdades para que el carácter de Cristo se forme en mi vida, o cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida. La tercera verdad es: Cristo solo se revela por su palabra. Cristo solo se revela por su palabra, esa revelación. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, donde afirmamos que la revelación de Cristo es solo por las Escrituras, porque vivimos tiempos realmente gloriosos, tiempos de revelación, de manifestación de Dios a nuestras vidas, pero también hay un contraste de un tiempo peligroso, donde las Escrituras hablan de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, herejías, doctrina de hombres, estratagemas y estrategias de hombres. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que afirmarnos en las Escrituras. Dice Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante hasta el verso 10, dice las Escrituras: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, una de las cosas por las cuales nos desviamos del evangelio verdadero, del evangelio de Cristo, del evangelio del reino que el Señor predicó, es por las motivaciones equivocadas, es por el dominio, el control del Dios ego, de que le inflen a uno el yo. Porque dice Gálatas 1:10 que si yo busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres o a Dios. Entonces, por querer agradar a los hombres, a veces terminamos predicando un evangelio diferente del que predicó Cristo. Entonces, el evangelio es uno solo, es el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, es el evangelio de Dios. Hay muchos sinónimos en las Escrituras, pero es uno solo. Entonces, así sea un apóstol, un ministro, si no habla conforme a las Escrituras, pues realmente no está andando en la verdad, no está en la verdad. Vamos a Isaías capítulo 44, verso 24 al 26. La tercera verdad es: Cristo se revela por su palabra. Cristo se revela por su palabra. Cristo se manifiesta, se da a conocer solo por su palabra. No, pero es que el Señor me habló. ¿Qué te dijo? No, el Señor me habló, pero por medio de... El Señor me dijo con voz audible, y Dios sigue hablando, y Dios sigue obrando. Pero entonces hay que confirmarlo con las Escrituras. Isaías capítulo 44, verso 24 al verso 26. Cristo solo se revela por su palabra. Hoy vamos a hablar de la revelación de Cristo y vamos a hablar de su palabra, Dice Isaías capítulo 44, verso 24 al 26.
Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Dios está hablándole al pueblo de Israel. Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Pacto, porque a Isaías se le reveló Cristo de una manera muy poderosa. Y Dios habla de que ha sido nuestro formador, que Dios es el que lo hace todo, el que extiende solo los cielos y la tierra por sí mismo. Pero dice Isaías 44:25 que Dios es el que deshace las señales de los adivinos, que Dios enloquece a los agoreros, a los que están llenos de fetiches, de agüeros, y Dios hace volver atrás al sabio, al que se cree muy entendido. Entonces yo miro aquí tres cosas en el verso 25, adivinación, agüeros, fetichismo y sabiduría humana, filosofías, humanismo, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, doctrina de hombres. Entonces Isaías 44:25 dice, Dios está desvaneciendo, desbaratando. Dios dice, yo soy el que deshago las señales de adivinos, enloquezco. Y yo miro algo muy profundo allí, y es que verdaderamente la adivinación, los agüeros, la filosofía humana, la filosofía, el humanismo, doctrina de hombres, ese veneno le ha caído hoy en día al Evangelio. Al Evangelio de Cristo le ha metido adivinación, le ha metido fetichismo, sabiduría humana, motivaciones personales, filosofías, doctrina de hombres, mandamiento de hombres, pero hay una promesa y es que Dios tumba todas esas cosas. Y Dios tumba esas cosas, dice Isaías 44:25, y no solo allí, están Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y no según Cristo. Entonces Dios tumba todas estas cosas, todas estas mentiras, y dice Isaías 44:26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo. La tercer verdad es que Cristo se revela por su palabra. Y la tercer verdad para que el carácter de Cristo se forme en mi vida es que Dios está trayendo un despertar de la palabra de Cristo. El Espíritu Santo está provocando en sus ministros y en sus hijos un despertar de la palabra de Cristo, que podamos conocer a Cristo, porque Cristo es el camino al Padre, porque Cristo es el dador del Espíritu, porque Cristo es el libertador, porque Cristo es el que trae el reino, el gobierno, el señorío, porque Cristo es el nombre sobre todo nombre, porque Cristo es el nombre sin igual, porque Cristo es el nombre que el Padre le dio para que Él tenga toda preeminencia, Colosenses 1:18 y 19, para que Él sea el primero en todo. Entonces, Cristo, vamos a leer 2 de Pedro 1:12. Cristo es, bueno, voy a leer el texto, que el texto mismo sea el que nos aclare esta verdad. 2 de Pedro capítulo 2, verso 12. Dice las Sagradas Escrituras, le pido que usted anote si no alcanza a llegar al texto y lo confirme que es la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:12 dice las Escrituras, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Estéis confirmados en la verdad presente.
Cristo es la verdad presente. Cristo es el hoy para la iglesia. Cristo es la palabra viva y eficaz de Hebreos 4:12. Cristo es la palabra viva de Primera de Pedro 1:23. De la iglesia de Cristo, el siglo XXI, necesita que se le despierte la palabra de Cristo, para que Cristo pueda formar su carácter en cada ministro, cada líder, en cada hijo suyo. ¿Cuánto necesitamos ese Isaías 44:26? Yo, dice el Señor, el que despierta la palabra de su siervo, la palabra de su siervo. Por eso Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es llenarnos de esta palabra, es llenarnos, la palabra de Cristo es toda la Biblia. Cristo es la Biblia, Cristo es cada libro de la Biblia, Cristo es la palabra viva, Cristo es el Logos, es la palabra que se hizo carne, pero Cristo también es el Rema, es la palabra revelada. Eso dice Juan 1:1-4. Nos pasaríamos toda la eternidad hablando de Cristo en las Sagradas Escrituras. Cristo se revela en cada libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia tiene una revelación de Cristo. Tiene una revelación de Cristo. ¿Cuánto necesita la iglesia del siglo XXI y nosotros los ministros? Que el Señor deshaga tanto fetichismo, tanto agüero, tanta adivinación, tanta filosofía, tanto humanismo, tanta doctrina de hombres, tanto mandamiento de hombres, tanta mezcla que se le ha echado al evangelio o a la vida del Espíritu, a la vida cristiana, y que sea la palabra de Cristo, esa palabra pura, esa palabra de verdad, la que sea despertada en la iglesia y en nosotros los ministros. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, capítulo 5, Vamos a leer el verso 14. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre se confirma la palabra del Señor. La tercera verdad para que el carácter de Cristo se forme en mi vida es Cristo solo se revela por su palabra, por su palabra. Dice Efesios capítulo 5, verso 14. 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, o sea, como Cristo, como sabios. Efesios 5:14 le está hablando a la iglesia de Éfeso, despierte, y si le dicen a la iglesia de Éfeso, despierte, es porque estaba dormida. Pero lo más poderoso es que lo único que despierta una iglesia dormida, una iglesia anestesiada por el sistema, por el materialismo, por el afán y la ansiedad de las cosas de este mundo, lo único que lo despierta es la palabra de Cristo. No hay otro mensaje. La adivinación la sigue anestesiando y durmiendo. Los agüeros, el fetichismo, las doctrinas de hombres, duerme a la iglesia o a la gente. Vamos a mirarlo en Isaías 29. Vamos a mirarlo en Isaías 29. Dice Isaías 29 del verso 9 en adelante, para mirar que esas mezclas de que al evangelio de Cristo, que es espiritual, que es la sana doctrina, que es poderoso, y mezclarle al evangelio lo que dice la escritura, adivinación, agüeros, fetichismos, doctrina de hombres, filosofía, humanismo. Miremos qué dice Isaías 29:9. Entonces vemos la necesidad de que la palabra de Cristo sea, que se despierte en la iglesia, que despierte a los ministros. Dice Isaías 29:9, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y púsolos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces aquí habla de una ceguera de
de estar dormidos, y Dios mismo dice, bueno, como escogieron la adivinación, como escogieron los agüeros y las doctrinas de hombres, eso mismo Dios permite que el pueblo caiga en un sueño, que el pueblo empiece a cabecear a las verdades de las Escrituras y del reino, y más bien se llene de esas cosas. Y el verso 11 es tremendo, porque le pasan la Biblia, pero como libro sellado, y hay gente que lee la Biblia pero no entiende. Le pasa lo de Hechos capítulo 8, verso 29 en adelante, donde el etíope compró una Biblia muy bonita, Isaías 53, y el etíope está leyendo la Biblia porque le dijeron que le iba a ir bien, y entonces empezó a leer la Biblia, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acérquese y pregúntele si él entiende lo que está leyendo. Y Felipe le dijo al etíope, hey, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y el etíope le dijo, hermano, yo no entiendo ni papa de esto, pero a mí me dijeron que leyera la Biblia. Hay gente que lleva años en la vida cristiana, años en una iglesia, y va a leer la Biblia y no entiende ni pío de lo que dice las Escrituras. Para empezar, ni siquiera saben dónde están los libros de la Biblia. Ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. Ni siquiera saben cuántas divisiones tiene la Biblia, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Ni siquiera sabe cuáles son las divisiones del Antiguo Testamento, las divisiones del Nuevo Testamento, cuántos escritores fueron inspirados, cuántos continentes, cuántos idiomas, en un periodo de cuántos años se escribió la Biblia. No sabe nada. Lo único que sabe es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Malaquías 3:6, en adelante probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y con años en el Evangelio. Pastor, salió el tema, estamos más adentro, porque el tercer punto y la tercera verdad es, Cristo solo se revela por su palabra. Necesitamos que la palabra de Cristo, que es las Sagradas Escrituras, se despierte en la iglesia y despierte a los ministros y despierte a la iglesia para que podamos tener hombres y mujeres de Dios con el carácter de Cristo, con el carácter de Cristo, con el carácter de Cristo. Podríamos quedarnos la eternidad hablando de las Escrituras y de Cristo. Pero usted está leyendo Isaías 29, luego no es el Antiguo Pacto. Vamos a leer entonces el Nuevo Pacto, vamos a leer el Nuevo Testamento, vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 11, vamos a leer el verso 8, porque las Escrituras siempre se van a confirmar. Romanos capítulo 11, verso 8, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, porque Israel dejó las Escrituras. Israel dejó la palabra de Dios y se fue en pos de la adivinación, en pos de los agüeros, del fetichismo, que el que madruga a Dios lo ayuda. Eso decían los abuelos. La Biblia dice ¿a dónde? O sea, una serie de agüeros y de cosas, y se fue en pos de doctrinas y mandamientos de hombres. Vamos a mirarlo en Marcos 7:6. Marcos capítulo 7, detrás de esto se fue Israel. Pero pues, diría uno y nosotros, ahora voy a leer dos textos. Dice Marcos capítulo 7, verso 6 al verso 9. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces las doctrinas de hombres y los mandamientos de hombres de Marcos 7:7, Marcos 7:7 dice, este pueblo en vano me honra, enseñando doctrina de hombre y mandamiento de hombres. Si nos devolvemos a Marcos 7:6, doctrina de hombres forma hombres hipócritas, con una doble moral, con una máscara. Aquí está citando Isaías 29:13. Verso 8, Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacer otras cosas muchas, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Marcos 7:9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces la tercera verdad es, Cristo solo se revela en su palabra. Al evangelio de Cristo no hay que meterle estas cosas, doctrina de hombre, mandamiento de hombre, porque no se va a formar el carácter de Cristo. Porque en 2 de Timoteo 3:10 dice, tú has seguido mi doctrina y estilo de vida y conducta. La doctrina que yo tenga y la enseñanza que me den es la que va a formar mi carácter. Si a mí me meten adivinación, si a mí la doctrina es adivinación, si la doctrina es agüeros, si la doctrina es mandamiento de hombres, doctrina de hombres, pues van a formar un hombre con una doble moral, hipócrita, el carácter de una persona para vivir de apariencias, con una máscara. Pero si a mí me dan la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo, si a mí me dan la palabra de Dios, pues la palabra de Dios, me destapan a Cristo en la palabra de Dios, es la que va a formar el carácter de Cristo en mi vida. Por eso necesitamos el despertar de la palabra de Cristo, la palabra de Cristo en nosotros. Entonces, vamos a mirar algunos textos, Juan 20, verso 30 y 31, para mirar que las Escrituras tienen un propósito y es destapar a Cristo, es destapar a Cristo. Tengo en mis manos un manual que hemos elaborado y le hemos titulado Destapando a Cristo en todas las Escrituras, donde vemos a Cristo en Génesis, vemos a Cristo en la ley, vemos a Cristo en los Salmos, vemos a Cristo en los profetas, vemos a Cristo en el Evangelio, vemos a Cristo, no en los Evangelios, porque no hay 4 Evangelios, hay un solo Evangelio y hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos a Cristo en Hechos, que es un libro de transición del antiguo pacto al nuevo pacto, de la ley al reino, a Cristo. Vemos a Cristo en las epístolas y vemos a Cristo en Apocalipsis. La tercera verdad es que Cristo se revela es en su palabra. Necesitamos ese despertar. Quiero recordarle Isaías 44:25. Dios dice, yo el que despierto la palabra de mi siervo. Y Efesios 5:14, despiértate iglesia, tú que duermes, te alumbrará Cristo, la palabra de Cristo, despierta la iglesia, dice Juan capítulo 20, verso 30 y verso 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia se escribe con un solo propósito. ¿Y es para qué? Para destapar que Jesús es el Cristo. Para destapar a Cristo. Tercer verdad, Cristo solo se revela por su palabra. Por su palabra. Necesitamos ser una iglesia que ame la palabra de Dios, que honre la palabra de Dios, que conozca, que enseñe la palabra de Dios. Hay hambre y sed, Amós 8, 11 y 12, por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la única que puede transformar una vida. Dice el Salmo 19, 7 y 8, la palabra de Dios convierte el alma, transforma la vida. Necesitamos regresar a las Escrituras y que el Espíritu nos dé el discernimiento para desechar adivinación, para desechar agüeros, fetichismos, filosofías, humanismos, doctrina de hombres, estratagema de hombres, estrategias de hombres y volver a las Escrituras. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para creer que Jesús es el Cristo. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. En Levítico, Cristo es nuestro sumo sacerdote. En Números, Cristo es la roca que les dio de beber agua en el desierto. En Deuteronomio, Cristo es el profeta mayor que Moisés. En Josué, Cristo es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Cristo es el juez y legislador. En Ruth, Cristo es nuestro pariente cercano y redentor. En Primero y Segundo de Samuel, Cristo es el profeta confiable. En Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas, Cristo es el rey que reina. En Esdras, Cristo es el escriba fiel. En Nehemías, Cristo es el restaurador de los muros, en este caso nuestras vidas. En Esther, Cristo es nuestro Mardoqueo. En Job, Cristo es el redentor eterno. Job dijo,
en el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive. En Salmos, Cristo es nuestro pastor. En Proverbios, Cristo es nuestra sabiduría. En Eclesiastes, Cristo es nuestro estilo de vida. En Cantares, Cristo es el esposo enamorado de la esposa que es su iglesia. En Isaías, Cristo es el príncipe de paz. En Jeremías, el profeta con una misión imposible. En Lamentaciones, Cristo es las misericordias nuevas de Dios cada día. En Ezequiel, Cristo es el maravilloso hombre de los cuatro rostros. En Daniel, Cristo es el cuarto hombre en el horno ardiente. En Oseas, Cristo es el eterno esposo fiel, casado por siempre con una esposa infiel. En Joel, Cristo es el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, Cristo es el que lleva nuestra carga. En Abdías, Cristo nuestro Salvador. En Jonás, Cristo el Dios de las oportunidades. En Miqueas, Cristo es el que perdona y olvida el pecado. En Nahum, Cristo es el que pelea por nosotros. En Habacuc, Cristo es el evangelista clamando por un avivamiento. En Sofonías, Cristo es el Señor poderoso que salva y se goza en nosotros. En Ageo, Cristo es la gloria postrera mayor que la primera. En Zacarías, Cristo es la fuente abierta a la casa de David para el pecado y la impureza. Y en Malaquías, Cristo, el sol de justicia, levantándose con sanidad en las alas. Entonces ahí vemos los 39 libros del Antiguo Testamento destapando a Cristo, revelándonos a Cristo, dándonos a conocer a Cristo, que es la tercera verdad de este tema, formando el carácter de Cristo, o 4 verdades para que el carácter de Cristo se forme en mi vida. Entonces se cumple Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En el Nuevo Testamento, en Mateo, Cristo es Dios con nosotros. En Marcos, Cristo es el poder de Dios manifestado. En Lucas, Cristo es el Hijo del Hombre. En Juan, Cristo es el Hijo de Dios. En Hechos, Cristo es el Espíritu moviéndose y obrando en medio de los hombres. En Romanos, Cristo es la justicia de Dios en nosotros. En Primera de Corintios, Cristo es el santificador de la iglesia. En Segunda de Corintios, Cristo es el tesoro del nuevo pacto en nuestras vidas. En Gálatas, Cristo es el libertador y redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Cristo es las riquezas incalculables en nosotros. En Filipenses, Cristo es el Dios que suple todas nuestras necesidades. En Colosenses, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Cristo es el Rey que nos libró de la ira venidera y que pronto regresa a transformar nuestro cuerpo de humillación. En Primera de Timoteo, Cristo es nuestro fiel pastor. En Segunda de Timoteo, Cristo es el que nos preserva en el reino. En Tito, Cristo es el pastor fiel. En Filemón, Cristo es el amigo del oprimido y nuestro mediador. En Hebreos, Cristo es la sangre del nuevo pacto. En Santiago, Cristo es la sabiduría revelada en el nuevo pacto. Primera y Segunda de Pedro, Cristo es la esperanza viva y la piedra viva que desecharon los hombres. En Primera, Segunda y Tercera de Juan, Cristo es el amor de Dios. En Judas, Cristo es el que nos guarda sin caída. Y en Apocalipsis, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor de Señores. Entonces vemos que las Sagradas Escrituras tienen un propósito y es revelarnos a Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es por Él. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. Cristo es el dador del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Ninguna condenación, y para los que están en Cristo. En Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el nombre sin igual, nombre sobre todo nombre, dice Efesios 1:21 al 23. Cristo es el nombre ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra de Dios es una revelación plena de Cristo, plena de Cristo, plena de Cristo. Cristo es el Evangelio en vivo y en directo. Cristo es la palabra cumplida. Cristo es la palabra viva, la palabra verdadera, la palabra eficaz. Él dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Vamos a mirar Colosenses capítulo 1, verso 25 al verso 29. Verso 25 al verso 29.
Podríamos mirar más textos del Antiguo Testamento, yo los puedo ir diciendo y usted de una manera rápida los anota. El Salmo 138 dice que Dios ha exaltado su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Su nombre y su palabra. Al Padre le plació que en Cristo estuvieran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 2 y 3. Y al Padre le plació que todas las cosas, tanto del cielo y de la tierra, quedaran escondidas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios capítulo 1, verso 9 y verso 10. Y Colosenses 1, 18 y 19 dice, para que Él tenga en todo la preeminencia, para que Cristo sea el primero en todo, por cuanto agradó al Padre. Así lo quiso el Padre. Es Colosenses 1, 25 al 29, y por donde miremos, cualquier texto de las Escrituras tiene como propósito destapar a Cristo. Él dijo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Colosenses 1, 25 al 29 dice las Sagradas Escrituras, de la cual, dice, fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es Cristo es la palabra cumplida. Cristo es el Antiguo Testamento cumplido. Él dijo en Lucas 24, 44 y 45, todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas, era necesario que se cumpliese. Cristo es la palabra cumplida. Cristo dijo en la cruz en Juan 19:30, consumado es. He acabado la obra. Cristo es el Evangelio en vivo y en directo. Cristo es la promesa cumplida. Segunda de Corintios 1:21 dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo. Entonces necesitamos que Cristo sea destapado, que se despierte la palabra de Cristo y que Cristo sea revelado en cumplimiento, no en anuncio, no en profecía, que viene el Mesías a nacer en un pesebre porque ya nació, viene el Mesías a morir en una cruz porque ya murió. Ya se cumplieron las 300 profecías de su obra salvífica, de su misión como redentor. Todas se cumplieron. Por eso cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre Jesucristo diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra, hoy se ha cumplido esta palabra, hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. Y se quedaban sorprendidos. En Lucas 4, 18 al 22, todos lo miraban y se asombraban cuando les decía, hoy se ha cumplido esta palabra, y se sentó. Y se sentó. Dice Colosenses 1:25, Cristo es la palabra cumplida. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, Cristo es el misterio. Efesios 3:5, Efesios 3 al 5. Voy a leerlo, voy a dejar un momentico ahí Colosenses, porque estoy destapando una verdad de cada uno de los versículos de Colosenses 1:25 al 29. Es Cristo es el cumplimiento, Cristo es el misterio. Efesios capítulo 3, desde el verso, leámoslo con los Efesios, si usted llegó allí conmigo, Efesios capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, para darnos cuenta que Cristo es el misterio que ahora está siendo revelado a la iglesia. Que no, pero el nombre de Cristo tiene que ser revelado. Una cosa es, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos. Una cosa es, Cristo se ha revelado a mi vida. Otra cosa es un anuncio, una información o un conocimiento teológico o doctrinal. Efesios capítulo 3, verso 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, los secretos de Dios tienen que ser revelados. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedes entender cuál sea. Efesios 3:4, durmiendo, lo cual podéis entender. No, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si usted quiere conocer a Cristo, tiene que leer. ¿Qué leo? Hay mucha literatura y es respetable. Las Escrituras. Lea las Escrituras, lea la palabra de Dios. Deje que una autoridad le enseñe, o busque una autoridad para que le destape las Escrituras, o le enseñe a estudiar la Biblia, o le enseñe a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras.
las Sagradas Escrituras, porque la Biblia no es un libro cualquiera, porque es tiempo de renunciar a la bibliomancia, porque la bibliomancia es más brujería, lo que leíamos ahora, es un agüero, eso es un agüero. La Biblia no se lee con bibliomancia. ¿Qué es bibliomancia, pastor? El método de abrir la Biblia donde caiga, donde me salga. ¿Qué tal un día uno viene enfermo y le salga a traer todos los diezmos al alfolí, ladrones, todo me habéis robado? Se muere uno. La Biblia no se lee así. La Biblia se estudia, se lee, se estudia, se medita, es por libros, por epístolas, o por los evangelistas, o el libro de Proverbios. Y la Biblia se estudia por temas, Cuando usted va a estudiar la Biblia, busque un tema: la fe, la familia, el Espíritu Santo, Cristo, el reino, y usted se va a edificar. Pero hay gente que lleva 100 años en el Evangelio creyendo que la Biblia es el chontico, es una pirinola, o es la bibliomancia que donde caiga, por eso nunca se edifican. Ay, pero es que siempre le hablo en bibliomancia y Dios me habla. Pues es la palabra de Dios y ahí le va a salir cosas que uno siempre realmente está fallando o que uno está necesitando. Y Dios siempre me habla, es que Él siempre va a hablar. Pero es tiempo de dejar esa bibliomancia y que la palabra de Cristo se despierte en nosotros, y con una cultura bereana, Hechos 17:11, estudiemos las Escrituras juiciosamente, leyendo, lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Es el misterio de Cristo. Colosenses 1:27 al 29, para ir cerrando, dice las Sagradas Escrituras: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dado a conocer. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese secreto? Verso 27. Es Cristo. Pero mire lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el secreto. Ese es el secreto que el Padre se guardó por siglos, por edades. Ese es el secreto que anhelaron todos los profetas del Antiguo Pacto y aún todos los apóstoles del Nuevo Pacto, y se les dijo que no era para ellos sino para nosotros, de destaparnos ya a Cristo en nosotros como esa esperanza de gloria. Uno lo lee así, pero Cristo en nosotros es uno de los misterios más profundos en la Biblia. Aparece más de 134 veces la palabra en Cristo, en Él, con Él. Esto habla de mi unión eterna con Cristo. Este Cristo en vosotros habla de unas aproximadamente 90 posiciones a las cuales fuimos elevados desde el momento que nos reconciliamos con Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que la esperanza no está afuera, está dentro de ti y dentro de mí. Y esa esperanza es Cristo. Dice el verso 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cristo es toda la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Cristo es la sabiduría de Dios. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Cristo es la perfección de Dios. Y terminamos Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Para qué trabaja el apóstol Pablo? Para destapar a Cristo, para despertar la palabra de Cristo en una iglesia que estaba dormida. En una iglesia que estaba dormida, ¿en qué? En el legalismo, en las doctrinas de hombres, en la adivinación, en la brujería, en el fetichismo, en las filosofías, en el humanismo. Y Dios permitió, y por eso espíritu de estupor, por eso estaban cegados, por eso leían la Biblia, y leíamos ahora en Isaías 29, 9 al 13. Leían la Biblia y no entendían. Hay gente que lee y no entiende, hermano. Y no entiende ni con plastilina, ni con plastilina. Vea, es que la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y la clave de los dos testamentos es el sacrificio de Cristo. Mire, es que en el Antiguo Testamento era una manera de relación con Dios, pero ya en el Nuevo es otra manera diferente de relación con Dios. En el Antiguo Testamento estaban las maldiciones, pero en el Nuevo Testamento Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:3, escrito está: maldito todo es que el colgado de un madero, ni con plastilina, mucha gente va a entender, ni con pitillos y palillos y decirle, ni siquiera con las vocales. Vea, es que, pero yo cierro con Jeremías 4:22. Ese texto me ha ministrado mucho. Jeremías 4,
22. Ese texto me ha confrontado. Este texto hace parte de mi vida y cada vez que lo leo yo digo, tremendo, esto es para mí. Jeremías 4:22. Dice las Sagradas Escrituras, porque mi pueblo es sabio, necio. Mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. O sea, las mentiras sí las entienden, la adivinación, bueno, todo el engaño, la gente dice, ay, tan bonito. Y la verdad, no entendí, Y cierro con Jeremías 6:10, ya que lo tenemos allí. Jeremías 6:10. La verdad no la entendemos. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa y no la aman. Pareciera que lo que menos amamos es la palabra de Dios. Y como dice Marcos 7:6-13, y amamos las doctrinas y los mandamientos de hombres. La tercera verdad para que el carácter de Cristo se forme en mi vida es que Cristo solo se revela por su palabra y debo volverme un ministro de la palabra, un líder o un cristiano que ama la palabra de Dios. No como dice Isaías 6:10, no la aman, victoriosos en Cristo Jesús.